El abogado Miguel Ángel Angulo, dijimos hace un momento que es profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Central del Ecuador. Por favor, dividimos pantalla. Doctor, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, estimado Jimmy. No sé si se me escucha Sí, bien. perfectamente. A ver, doctor, hemos venido tratando en estos días este asunto del umbral, llamado también tabla de porte, mal llamado la tabla de consumo, que ha generado sin duda pues debate, polémica, al extremo que ahora una comisión de la Asamblea Nacional está planteando la posibilidad de derogar, de dar de baja la tabla, en cuyo caso ya va a resultar bastante más complicado poder distinguir al consumidor del microtraficante. Sin embargo, mi ánimo no es dirigir la opinión de nadie, sino escuchar la suya. ¿Qué opina usted, doctor Angulo? Buenos días, como le decía, estimado Jimmy, y un saludo a todas las personas que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia lo que debemos decir es que siempre el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, se ha orientado a establecer medidas enfocadas desde el populismo penal. ¿Qué quiere decir esto? Que se da soluciones fáciles a problemas difíciles. El planteamiento de ellos es borrar una tabla que establece el CETEP, que está vigente desde el 2015, supuestamente para luchar contra el microtráfico, narcotráfico, pero en realidad lo que se está haciendo es incrementando un sinnúmero de penas que existen dentro del ordenamiento jurídico penal, con lo cual, con la eliminación de estos umbrales que existen actualmente, a un juez, o quedaría a discrecionalidad del juez, establecer una pena según lo que encuentre a una determinada persona, que puede ser una mínima, mediana o una alta o gran escala de drogas. Ahora, lo que sí hay que decir es que yo he escuchado dentro de los medios de comunicación en donde se dice que nosotros tenemos una tabla de consumo. Nosotros no tenemos una tabla de consumo. Jurídicamente eso es un error. ¿Por qué? A ver, el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal tipifica supuestamente el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Dentro de este tipo penal existe la descripción de una conducta con un sinnúmero de verbos que establece justamente este tipo penal, entre ellos la tenencia y la posesión. Tenemos muchos verbos: la producción, la exportación, vender, comprar, pero entre todos esos verbos está la tenencia y la posesión. Y lo que establece también el código es un umbral, es decir, mínima escala una determinada pena, mediana escala una determinada pena, gran escala una determinada pena y alta escala una determinada pena. Lo que hace la tabla es establecer ciertas cantidades para distinguir entre droga, entre el tipo de droga y entre la cantidad. Pero nosotros, ojo Jimmy, no tenemos un mínimo dentro del ordenamiento jurídico, un mínimo de porte o tenencia. Porque si usted revisa la tabla que tenemos actualmente, por ejemplo, en cualquiera de los casos de los tipos de droga, se establece que el mínimo empieza desde 0 en adelante. Lo que quiere decir que una persona, si posee o tiene una mínima cantidad de droga, podría inmiscuirse dentro de un procesamiento penal. Es decir, pongo un ejemplo. La mínima escala dentro de la tabla está de 0 a 20 gramos de marihuana, en el tipo de droga de marihuana. La pregunta es, si una persona tiene 10 gramos de marihuana, ¿podría ser procesado penalmente? Por supuesto que sí. Ahora, la Corte Constitucional ha establecido que tiene que demostrarse en sí el ánimo de traficar, pero eso no se cumple en la práctica, Jimmy. De hecho, para algunos fiscales y jueces se configura la conducta o en cierta manera se justifica un procesamiento penal única y exclusivamente con demostrar eso, que se tiene una mínima cantidad de droga. Y esto evidentemente ha tenido una repercusión en el sistema carcelario y la criminalización en sí del consumo. Claro, es decir, aquí para ciertos jueces, como dice usted, todos o casi todos son microtraficantes. No se los separa de los consumidores. No se lo trata, o el juez no lo ve, algunos, no, o los fiscales, no lo ven como un problema de salud pública. Y es probable, entre otras cosas, doctor Angulo, que sea porque en este país, y lo hemos venido diciendo, no hay una política desde hace años, no hay una política de salud pública
para tratar, para atender profesionalmente estos temas. Ni siquiera hay suficientes centros de rehabilitación de adictos en el Ecuador. No sé si eso tenga algo que ver. Por supuesto, es que hay un desatendimiento total por parte del Estado en este problema específico, que es un problema, como usted lo ha dicho, de salud pública. La propia Constitución establece que no se puede criminalizar razones de raza, ideología, religión, política y entre ellas una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud cataloga al consumo de drogas como una enfermedad que tiene que ser tratada y atendida por parte del Estado. Pero lo único que nos dan como solución, no solo la asamblea de hoy, que a mí me parece disparate, tratar de eliminar la tabla y las penas que se pretenden establecer en el Código Orgánico Integral Penal, me parece un disparate. ¿Por qué? Porque en primera instancia, como le decía en un inicio, se da una solución fácil a un problema difícil. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que enfocarse en plantear políticas públicas direccionadas para el tratamiento de las personas que son consumidores, que muchas veces se las confunde y dentro de los procesos penales se las llega a condenar como tráfico de drogas. Mire, Jimmy, existe un altísimo porcentaje de personas privadas de la libertad que están cumpliendo pena o a la espera de una sentencia por un procesamiento por un supuesto microtráfico de drogas. Y dentro de esa altísima cantidad, que es gran parte del número de personas que aporta al hacinamiento carcelario, gran parte de esa gente no son traficantes, son consumidores. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esta política o con estas leyes que quiere promulgar la Asamblea Nacional? Quiere decir, vea, nosotros estamos luchando contra el narcotráfico, borramos la tabla porque nos vamos a ir con todo, vamos a aplicar las penas súper. Pero eso no se dan cuenta que va a tener una repercusión a posteriori. El derecho penal siempre ha demostrado esto. La prohibición genera más expectativa y más demanda respecto de los comportamientos de carácter ilícito. Eso no lo digo yo, eso lo dice todos los estudios que se han demostrado desde 1980 en el proceso penal, y eso lo vemos en una realidad en el país. Mire, siempre los asambleístas están enfocados al fortalecimiento de penas, siempre, en tipos penales. En este caso es del microtráfico, en este caso es del narcotráfico. Nosotros vemos cómo han fortalecido las penas respecto de los delitos, por ejemplo, de corrupción, los delitos contra la violencia en contra de la mujer. Hemos visto que se han rebajado los índices respecto de actos de corrupción en el Ecuador. No estoy hablando de un gobierno determinado u otro, que eso es independiente. No. ¿Se han rebajado los índices de violencia en contra de la mujer? No. Y en este caso tampoco va a pasar eso. Tampoco se va a luchar eficazmente contra este problema que nos tiene también bastante emproblemados a toda la comunidad, ¿no? Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Por lo general hay una muletilla que se le está usando constante a nivel de Estado incluso, que a los problemas grandes como los que estamos viviendo de delincuencia organizada, de inseguridad, gran consumo de drogas, sobre todo en nuestros niños y adolescentes, todo se lo pasa por las leyes, ¿no? El problema son las leyes. Entonces tenemos más delincuencia porque hay leyes. Tenemos un alto, elevado consumo de drogas en nuestros niños y jóvenes porque las leyes los amparan. ¿Realmente es un problema de leyes o es un problema de Estado que no ha sabido trabajar en prevención? No es un problema de leyes. Sí, la norma no te soluciona el problema estructural que tiene la sociedad ecuatoriana, como la inseguridad, como le decía, como el machismo, como la corrupción. Eso es un tema, son problemas estructurales que se generan dentro de la sociedad ecuatoriana por todo ese intercambio de cultura y que existe, ¿no? Entonces, si yo quiero solucionar un problema de inseguridad a través de una norma, eso no se va a poder solucionar. Mire, las penas, por ejemplo, que están proponiendo ahora los asambleístas son súper altas en una escala de mínimos, medianas, altas y gran escalas. Solo para ponerle un ejemplo, en el tema de mínima escala están proponiendo una pena de 15 años privativos de libertad, mediana escala de 20 años, alta escala de 25 años. Cuando hablamos de mínima escala, abogado, ¿a qué nos referimos? Lo que pasa es que esa es otra contradicción, porque lo que dicen ellos es eliminar la tabla para luchar contra el narcotráfico. Ahora, yo le pregunto, si no hay tabla, ¿cómo va a decidir el juez? ¿Cómo va a decidir el juez para establecer que es una mínima, que es una mediana, que es una alta? ¿Por qué? Porque va a quedar una discrecionalidad, como le decía, totalmente del juzgador. Entonces, ahora, otro problema que se enfrenta con estas penas es, yo le pregunto, a la persona que se dedica específicamente a realizar actos de narcotráfico,
en mínima escala, mediana escala o alta escala. Le va a importar que se le prive o que exista una norma disuasoria en la cual se le está determinando que va a recibir una pena de 15 o 20 años. Le va a dar igual. Le va a dar igual por 200 gramos de marihuana o 2 toneladas de marihuana. Es decir, o sea, no hay una distinción de pena y precisamente para lo que se quiere luchar con esta proposición de leyes, va a resultar totalmente lo contrario. Se va a enquistar más aún el problema. Abogado, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo está? Gracias por ¿Qué su tal, tiempo, Omar? ¿Cómo abogado. está? Asimismo, para también ir hablando un poco sobre las excusas o las justificaciones que tienen las personas que están proponiendo la eliminación de esta tabla de umbrales. Dice, a ver, al menos si eliminamos la tabla, al menos el muchacho va a tener miedo de ir a la cárcel y con eso no va a probar la droga. Eso es también una postura que ellos tienen. Dicen que es que como saben que hay una tabla, los chicos dicen que no tienen miedo a probar la droga. ¿Tiene algún sentido eso? Mire, ahora hay tablas. Hay una tabla de drogas. Y como le decía anteriormente, Omar, no es que nosotros tenemos un mínimo permitido para portar, ¿sí? Nosotros no es que, por ejemplo, en el caso de la marihuana, yo pueda legal... Solamente para aclararlo y para tener súper claro el tema. En nuestra legislación, ¿hay alguna línea en alguna normativa que diga el ciudadano ecuatoriano tiene el derecho a portar tal cantidad de droga u otra línea que diga el ciudadano ecuatoriano tiene derecho a consumir tal cantidad de droga? ¿Hay alguna parte, alguna normativa que diga eso? No, Omar, no. Ya. Y el pronunciamiento por parte de varios colegas que yo he escuchado en medios de comunicación es equivocado. No existe normativamente un artículo, una especificación en donde te diga, usted ciudadano ecuatoriano está permitido de llevar, me invento, 5 gramos de marihuana. No existe dentro del Estado ecuatoriano. Lo que establece la tabla es, como le decía, ciertos mínimos y ciertos umbrales en la cantidad y tipo de droga. Pero, a ver, haciendo un análisis y para hacerme entender mejor, si yo tengo en la tabla los tipos de droga, ¿sí?, y las cantidades divididas entre mínima, mediana, alta y gran escala, y la mínima escala comienza de 0 a 20, ¿sí?, si el tipo penal me dice, la persona que posea o tenga mínima escala, si yo tengo 5 gramos de marihuana, estoy realizando la conducta del tipo penal, la estoy realizando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como la Corte Constitucional estableció dentro de sus sentencias que no es suficiente demostrar la tenencia y posesión, sino que se debe demostrar el mínimo de tráfico, es otra cosa. Pero la interpretación que realiza la Corte debería ser acatada por todos los jueces y fiscales, lo cual no sucede. Entonces, dentro de muchos procesamientos, para un fiscal y un juez es suficiente con demostrar la posesión y enfocarlo con la tabla establecida hasta este momento. Entonces, que no nos vengan a decir que para nosotros como ciudadanos existe un límite o una apertura por parte del ordenamiento para una tenencia. Eso no es verdad. Y existen muchas personas que están cumpliendo sentencia en relación a esto. Yo le voy a explicar un caso que tuvimos dentro de mi estudio jurídico. Omar, a un chico que había sido consumidor de drogas desde los 15 años, dedicado específicamente a la compra, a la venta de caramelos, chupetes dentro de la calle. Su propósito era obtener fondos para 2 cosas, para satisfacer esta enfermedad, consumo, y para dar un aporte económico a su familia. ¿Qué es lo que sucedió? Le detienen al chico después de realizar una compra, ojo, consumidor desde los 15 años, con 10 gramos de marihuana y 6 gramos de cocaína. 10 gramos de marihuana y 6 gramos de cocaína. Evidentemente, como encuentran el fraccionamiento producto de su venta, determinan y dicen, no, él es traficante. Y se le estaba procesando y se le estaba orientando a que se acoja un procedimiento abreviado, negociándole la pena en 2 años. En 2 años, Omar. Y de esto estaba de acuerdo Fiscalía, Defensoría Pública y el juez. Así como existe ese caso, hay muchísimos casos. Entonces, la proposición de la Asamblea Nacional, primero que todo, es descabellada. Yo creo que eso le salió en algún momento en algún almuerzo, o estaban conversando a ver qué hacemos para hacernos notar y denotar que estamos haciendo algo para luchar contra el narcotráfico, y sale esta propuesta con penas que parecen disuasorias cuando no lo son, y segundo, creando un gran problema a la Administración de Justicia porque no establecería umbrales
respecto de mínimas o las cantidades de droga, ¿no? Ahora, abogado, yo creo que también es justo diferenciar los pedidos. A ver, a mí no me queda la menor duda que este grupo de Avengers, asambleístas nuevos, este frente parlamentario que se ha creado, plantean esto porque tiene una motivación política, ¿no? ¿Verdad? Que es acentuar el discurso narrativo de en la época de Correa se hubo tráfico de drogas y todo eso. Bueno, ese es un tema político que queda por allá entre políticos. Pero yo me voy a la parte ciudadana, al ciudadano que no tiene ningún vínculo político y que a lo mejor dice, sí, es que ya está desesperado de ver a tanto chico en la calle consumiendo. O quizás tenga dentro de su propia familia un consumidor. Y después de tantos años de haber escuchado la tabla, cree que verdaderamente ese es el alfa y omega de todo el problema del consumo en el país. Entonces, ¿qué se le puede decir? No a la parte política, porque va a ser muy difícil cambiar su punto de vista a los políticos, pero a la ciudadanía. ¿Qué significaría eliminar la tabla? ¿Y qué se puede hacer? Ya, no se da paso a la tabla porque, ojo, es muy probable que la Corte Constitucional meta la cuchara en esto, porque ya hay un fallo de ellos en el 2019, si mal no recuerdo. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? La gente dice, está bien, no se elimina la tabla. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer para evitar tanto consumo de drogas entre los jóvenes, sobre todo? Ya, empezando desde lo primero que usted dijo. Mire, para los asambleístas y para los políticos resulta mucho más rentable establecer esta clase de propuestas porque es lo más barato, Maridimi y la compañera que nos está escuchando. Es lo más barato. Establecer una propuesta de proyecto de ley y con eso darse a notar, salir en medios de comunicación y decir, mire, estamos luchando contra el narcotráfico porque estamos proponiendo una ley. Cuando eso es totalmente inútil. Eso no soluciona ni aplaca ninguna clase de problema. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya plantear políticas públicas en primera instancia para el tratamiento del consumo de drogas dentro de escuelas, dentro de colegios y a toda la sociedad ecuatoriana. Eso cuesta plata. Educar a la gente respecto del consumo de drogas, eso cuesta plata y se ve resultados en un tiempo largo, digamos, no es un resultado inmediato. ¿Por qué los grandes países o los países sumamente desarrollados tienen estructuras normativas en donde es permitido el consumo y existe educación sobre el consumo y la tasa de narcotráfico, la tasa de inseguridad es totalmente baja? Porque invirtieron en su momento en estas políticas públicas de control en primera instancia y de educación. Entonces, ellos parten de la premisa de que esto es una enfermedad a la cual hay que tratar y a esta enfermedad que hay que tratar debe establecerse una política pública de educación por un lado y de control por otro lado. Lo ideal, dentro de mi opinión, como profesor universitario y como ciudadano, es que el Estado se ponga a trabajar en realidad a determinar umbrales en donde sea efectivamente permitido el porte para el consumo. Pero para esto debe existir una estructura normativa y una estructura dentro del Estado que permita el control por parte de las instituciones gubernamentales respecto a este problema. Pero como le digo, eso cuesta plata, Omar, y eso no se ve un resultado ahora, sino es un resultado a largo plazo, y eso no le interesa a la política. Nosotros en el 2014, Omar, teníamos una tabla en donde sí se establecía un umbral permitido. Después hubo la reforma en el 2015, totalmente descabellada, y vino esta tabla que no viene que no solucionó en primera instancia el problema y tampoco que te establece un umbral determinado. Y después de eso, Omar, lamentablemente, no solo en el gobierno del señor Correa, sino en el gobierno del señor Moreno y ahora en el gobierno del señor Lasso, hemos visto cómo se incrementa totalmente el número de presos, en lo cual un gran porcentaje de ese número de presos es por este problema. Bien, gracias, abogado Miguel Ángel Angulo. Él es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Central del Ecuador. Un buen día, muy amable. Muchas gracias, Jimmy, y muchas gracias por la invitación.